La curva de Laffer relaciona la magnitud de los tipos marginales de un impuesto con su recaudación, dejando abierta la posibilidad de que incrementos en el tipo marginal pueda provocar pérdidas recaudatorias. En general, una curva de Laffer tradicional se caracteriza por tener una forma de U invertida, con un primer tramo creciente, denominado tradicionalmente como zona normal de la curva de Laffer, en la que incrementos en los tipos impositivos generan ganancias recaudatorias. Ganancias recaudatorias que se producirán hasta un determinado punto, donde se alcanzaría el máximo recaudatorio, a partir del cual incrementos adicionales del tipo marginal lo que generarían no serían ganancias recaudatorias, sino pérdidas en la recaudación agregada. Este segmento de la curva de Laffer, que identifica una relación inversa entre tipo impositivo y recaudación, se conoce tradicionalmente como zona prohibitiva de la curva de Laffer. Es precisamente la posibilidad de esta relación inversa entre tipo impositivo y recaudación la que alimenta la controversia con respecto a esta curva. ¿Por qué? Pues esencialmente porque identifica con claridad que existen límites a la imposición incluso cuando lo que pretendemos es maximizar la recaudación. Lo cierto es que esta curva y las ideas que subyacen a ella han sido profusa e intensamente estudiadas por la academia, además desde perspectivas y aproximaciones metodológicas muy distintas. ¿Es consistente negar la existencia de la curva de Laffer? Categóricamente no. La curva de Laffer no es más que una función matemática que relaciona la recaudación de un impuesto con los tipos impositivos que aplica dicho impuesto. Por tanto, siempre que exista un impuesto recaudador, necesariamente y de manera indefectible existirá su curva de Laffer. Aunque no podamos negar la curva de Laffer, la existencia de la curva de Laffer, lo que sí que es cierto es que existe controversia respecto a su forma concreta. Los impuestos pueden describir formas muy distintas de curva de Laffer. Lógicamente, cada una de ellas tendrá implicaciones de política económica también muy desigual. El fenómeno Laffer no es un fenómeno colectivo, es un fenómeno individual. Es decir, no existe tal cosa como la curva de Laffer alemana o la curva de Laffer española. Cada contribuyente tiene su propia curva de Laffer en relación a todos y cada uno de los impuestos a los que se tiene que enfrentar. No obstante, es factible definir una curva de Laffer agregada de un país o de una región siempre y cuando se interprete de manera correcta como el resultado de la agregación de las curvas de Laffer individuales de sus contribuyentes. La evidencia empírica respecto de la curva de Laffer en España es relativamente escasa y restringida esencialmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se confirma que los efectos comportamiento que inducen los impuestos sobre el contribuyente hacen que los incrementos de tipo marginal no sean tan rentables, recaudatoriamente hablando, como cabría esperar. Por ejemplo, se estima que en 2011, año en el que el impuesto sobre la renta de las personas físicas sufrió la mayor subida de tipos marginales de su historia, más de 10 millones de contribuyentes se encontraban ubicados en la zona prohibitiva de su curva de Laffer, lo que hizo que por el efecto Laffer se perdiese más del 43% de las ganancias recaudatorias estimadas por el gobierno y que por tanto no se cubriesen las expectativas recaudatorias de la subida de tipos marginales. Actualmente, el tipo marginal máximo que permitiría alcanzar la mayor recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas estaría en el entorno del 40%, que pasaría a estar en el entorno del 30% si tuviésemos en cuenta, además, el impacto que los tipos marginales del IRPF tienen sobre la recaudación tanto de los impuestos indirectos sobre el consumo como sobre la recaudación efectiva asociada a las cotizaciones a la seguridad social. En definitiva, la curva de Laffer es un instrumento de análisis económico riguroso y útil que no debería de ser despreciado por ningún agente económico que estudiase, analizase el diseño de la reforma fiscal.